Antes de entrar a la meditación de la palabra de Dios, vamos a orar, pedirle a Dios su guía, su dirección y comenzaremos con nuestro estudio, nuestro mensaje en esta mañana. Oremos. Dios mío, Padre amado, gracias te doy, Dios, por este tiempo. Padre, te quiero pedir que tú nos ayudes a poder nosotros crecer juntos en el conocimiento de tu palabra y poder meditar en ella. Que tu palabra sea consolando nuestros corazones, sea vivificando nuestras almas, espíritus y ayúdanos, oh Dios, a poder nosotros a avanzar en este tiempo difícil en el cual nos has puesto, porque tienes un propósito y ese propósito nos anima, sabiendo que es tuyo. Sabiendo que es tuyo ya estamos tranquilos, sabiendo que es para bien, sabemos que estamos tranquilos. Sé tú glorificado en nuestras vidas, no permitas que nos desviemos, no permitas que nos enfriemos. Ayúdanos, Padre, a poder ver la bendición tuya en medio de este tiempo. Te pido, te suplico, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, este tiempo que estamos viviendo es un tiempo muy difícil. Ya ustedes, estoy seguro, todos han derramado quizás algunas lágrimas o sufrido algunos momentos de ansiedad o preocupación debido a lo que estamos viviendo. En mi caso, cuando se dictó la cuarentena, ahí al momento unas familias me dijeron, oye, vamos, tenemos una casa fuera de Lima, vamos, es 2 semanas, fuimos y nos quedamos atorados ahí. Y aquí es donde estoy, estamos aquí ya 5 semanas, no estamos en casa, es difícil. No traje más que un solo polo con cuello, así que todos los mensajes que tengo en Facebook, en la iglesia de fe, donde pastoreo, son con el mismo polo. Los hermanos se van a sentir mal por mí. Pero bueno, es lo que nos toca vivir, y es situación difícil. Muchos hermanos, estoy seguro que muchos de ustedes han perdido tal vez empleos, han perdido ingresos, negocios que se están cerrando, muchos preocupados por la salud. La circunstancia es difícil, la circunstancia es oprimente, es realmente algo que nunca pensamos muchos de nosotros quizás que íbamos a vivir. Pero lo que nosotros podemos estar seguros es que en medio de todo esto Dios tiene un propósito. Ahora, por 3 domingos, habiendo coordinado con Jorge, que está ahorita en la iglesia, hemos quedado por 3 domingos hasta el Día de la Madre. Antes del día del domingo de la Madre vamos a ver mensajes vinculados a lo que estamos viviendo, porque no podemos desinflarnos, no podemos enfriarnos, no podemos desvincularnos. La iglesia tiene que seguir adelante, la iglesia no puede apartarse de Dios en este tiempo. Sería lo más trágico que podría suceder. Y después de ello, después del Día de la Madre, vamos a empezar una serie de un libro de la Biblia del Antiguo Testamento por 4 domingos. Y estaremos meditando juntos en la palabra de Dios. En la palabra de Dios, veamos en esta mañana en el libro de 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12. Y la porción de la palabra de Dios que vamos a estar viendo en esta mañana es una porción en la cual escuchamos al apóstol Pablo contarnos su historia de algo que le pasó a él, algo que realmente la Biblia nos muestra que le afectó en gran manera, pero que al mismo tiempo él nos enseña cómo reaccionar ante la dificultad de la vida. Ahora, hay muchos pasajes de la palabra de Dios que nos enseñan cómo debemos reaccionar ante circunstancias adversas como esta. Pero veamos en 2 de Corintios capítulo 12 y vamos a ver en el versículo 7. En versículo 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. ¿Sabe? En esta mañana me gustaría que podamos meditar por el tiempo que tenemos acerca de las bendiciones o la bendición de tener un aguijón. Y todos nosotros estamos teniendo este aguijón de lo que estamos viviendo. A algunos le está afectando en su salud, a otros le está afectando económicamente, a otros socialmente. Hay muchas maneras en cómo esto está afectando. Pero la bendición de tener un aguijón es algo que el cristiano puede ver, pero el no cristiano no puede ver. Si usted es un hermano en Cristo, un hijo de Dios, como hijo o hija de Dios, usted puede ver la bendición de tener un aguijón en la carne. Es una bendición, va a terminar siendo una bendición para usted, va a terminar siendo una bendición para mí. Obviamente los aguijones duelen, los aguijones causan mucho dolor. El otro día estaba caminando aquí en esta propiedad y pisé un alfiler, es un pequeño alfiler que lo pisé y cómo me dolió. Y después, meditando en la palabra de Dios, pensando en la meditación en esta mañana, los aguijones duelen, los aguijones son dolorosos. Alguna vez han sido picados tal vez por una abeja, una avispa y duelen, los aguijones duelen. Pero en la vida cristiana, usted, hermano en Cristo, puede tener la certeza de que los aguijones que usted tenga o que usted pase son aguijones que son para su bien.
Son aguijones que son una bendición que Dios tiene para su vida de alguna u otra manera. Y nosotros como creyentes tenemos que aprender en momentos de dificultad y adversidad como los que estamos viviendo, a confiar en que lo que estamos pasando es por un propósito divino que tenemos que nosotros someternos y buscar darle gloria a Dios en medio de todo ese tiempo. Algunos aguijones en la vida duelen más que otros, pero los aguijones son para bien cuando vienen de Dios. Es una bendición tener un aguijón. Y me gustaría que usted pueda cambiar su perspectiva en esta mañana sobre lo que estamos viendo y empiece a ver las bendiciones de Dios y deje de estar viendo las circunstancias que le rodea, la dificultad que le rodea, el sufrimiento que le rodea, y usted pueda ver a Cristo y pueda hacer de Cristo aquello que le va a traer gozo, le va a traer esperanza, le va a traer, en cierta manera, la capacidad de poder seguir adelante el día que continúa. Saben, muchos cristianos están viendo este tiempo y empiezan a angustiarse, a tener ansiedad, preocupación desmedida por las circunstancias que están viviendo, y es entendible que nos preocupemos. Obviamente perdemos empleos, perdemos ingresos, perdemos diferentes situaciones que nos afectan, la salud nos da miedo, es entendible. Sin embargo, no debería llevarnos al punto en el cual perdemos de vista a Cristo e ignoramos completamente que Él está con nosotros, que Él tiene un propósito en medio de todo esto, y buscamos realmente glorificarle y honrarle en medio de la circunstancia que estamos viviendo. Yo le animo a que usted, tal vez acabando esto con su familia, ahí donde usted esté en su casa, o tal vez solo usted, agarre una hoja de papel y simplemente empiece a hacer una lista de las bendiciones que usted tiene el día de hoy de Dios. Y empiece a ver las cosas que usted tiene, desde las cosas más sencillas que usted pueda pensar: agua, luz, ropa, salud, esposa, esposo, hijo, hija, familiares. Abra su closet, mira lo que tiene, abre su refrigeradora, mira lo que hay. Tal vez no hay tanto como antes, pero mire lo que hay. Y usted va a hacer una lista que, si usted es honesto en hacerla detalladamente, tómese unos 20 minutos para hacerla, le va a faltar papel. Le va a faltar papel, porque las bendiciones de Dios en nuestra vida son tantas. Y simplemente, si en esa hojita simplemente tuviésemos que la bendición de Dios es nuestra salvación, con eso basta. Con eso basta, porque no estamos en un mundo en el cual acaba este mundo y de pronto ya pues se acabó todo. No, acaba este mundo y tenemos la eternidad con Cristo. Y como cristianos nos podemos gozar. Como cristianos podemos andar confiados, seguros, en medio de las circunstancias adversas, sabiendo de que Dios está en medio de todo eso y de que Él nos bendice. Los aguijones que nosotros podemos tener en la vida, y de esta narrativa que va a dar el apóstol Pablo, podemos nosotros ver tres principios sobre los aguijones en nuestra vida. En primer lugar, los aguijones duelen, pero son para nuestro bien, nos ayudan, son para que nosotros podamos crecer y avanzar como cristianos. Alguien comenta por ahí: ¿cómo saber si un aguijón es de Dios? Cuando un aguijón es consecuencia de su pecado, es algo que usted ha puesto sobre sí, pero Dios lo ha permitido. Cuando pasamos cosas como estas, que es una pandemia, por ejemplo, que estamos pasando a nivel global, es algo que Dios permite, no podemos decir con suma autoridad, es un juicio de Dios por tal cosa, pero sí podemos decir que es algo que Dios permite. Ahora, déjeme decirle lo hermoso acerca de los aguijones y acerca de esta pandemia. Los aguijones y la pandemia ayudan a que la persona busque a Dios. Busque a Dios y ayuda a que muchos vengan a arrepentirse y a conocer a Dios como Salvador personal. Usted puede ver esto a lo largo de la Biblia. Si usted quiere llamar esto juicio y quiere hacerlo así, no hay problema. Pero si usted lo llama juicio, usted puede ver en la Biblia que nunca hay juicio de Dios a lo largo de la historia de la humanidad. No hay juicio de Dios que no esté acompañado de arrepentimiento. Todo juicio de Dios viene con un llamado de arrepentimiento hasta el último juicio. Ese juicio sí va a ser un juicio final, el juicio del incrédulo. Pero hasta ese entonces, todo juicio tiene arrepentimiento. Si es que esto es un juicio, es un llamado al arrepentimiento. Si esto es lo que Dios está permitiendo, es lo que permite para nosotros crecer, como dice Romanos 5, como dice Santiago 1, para poder mejorar en nuestra relación e intimidad con Dios. Pero lo que nosotros pasamos, los aguijones que vivimos, sea que Dios los permita o sea que Dios los dé, provienen en cierta manera de la soberanía de Dios. Nos duelen, pero son para nuestro bien. Mira lo que dice el versículo 7 una vez más, y dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Algo que me sorprende de lo que está sucediendo a nivel mundial, y hablo con diferentes pastores en diferentes lugares,
en diferentes países, y algo que está sucediendo a nivel mundial es que más gente está viniendo a buscar a Dios. Hay personas que nunca han pisado una iglesia y están ahora viendo transmisiones de iglesias. En nuestra iglesia, Iglesia Bautista de Fe, en las transmisiones que hacemos en la noche de los domingos, hay personas que están ya entrando a nuestra reunión de jóvenes, a reunión de damas, reunión de varones, que no son personas que habíamos conocido antes, pero que quieren participar, están buscando a Dios. Hay personas que han sido salvas. Y es hermoso ver cómo Dios permite eso en medio de la dificultad. Pablo dice que ese aguijón le fue dado para que no se exaltase desmedidamente. Y muchos cristianos, me incluyo en la bolsa, muchos cristianos hemos estado viviendo por meses, por años, yendo a una iglesia y participando, pero no realmente reconociendo que todo lo que nosotros tenemos, desde la propiedad más pequeña que tenemos en casa, hasta tal vez las casas, las propiedades grandes que se puedan tener, son de Dios. Usted no las adquirió por su capacidad humana, usted las adquirió por bendición y por permiso de Dios y por provisión de Dios. Todo le pertenece a Dios. Y ahora que estamos en una situación en la cual está habiendo una crisis de salud y está habiendo una crisis económica, las personas y muchos cristianos están regresando a humillarse delante de Dios, a decirle: Dios, ayúdame, Dios, provee, Dios, cuídame. Y es hermoso ver cuántos de nosotros cristianos hemos estado tal vez viviendo por muchos meses, muchos años en una autodependencia, tan independientes, alejados de Dios, pisando la iglesia, pero no dependiendo de Él para el negocio, no dependiendo de Él para los recursos, no dependiendo de Él para la salud, porque al fin y al cabo todo estaba bien, no dependiendo de Él para nada, simplemente asistiendo a la iglesia porque somos cristianos, pero no había una dependencia de Dios. Y ahora nosotros cristianos, me incluyo, estamos a veces de rodillas, suplicándole a Dios: Dios, ayuda. Y Dios permite muchas veces que pasemos por estas circunstancias, ¿para qué? Para que no nos exaltemos, como dice el apóstol Pablo. Para que no perdamos de vista realmente quién es el sustentador, el proveedor, aquel que realmente es el que está en control de la situación. Y para que no perdamos de vista que es Él, es Dios, aquel en el cual dependemos y realmente no hay nada que podamos hacer o tener si no fuera por Él. Y ahora la iglesia y muchos cristianos nos estamos dando cuenta de eso. Algunas iglesias dependíamos de los hermanos que están diezmando y ofrendando para poder avanzar como iglesia, y nos preocupábamos por los hombres y habíamos perdido de vista que dependemos de Dios. Y ahora una vez más doblando rodillas delante de Dios. ¿Sabe? Pablo dice que esto se me fue dado para que no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne. Muchos creen que es la ceguera, no voy a entrar en detalle de eso, pero lo que sea que él pasaba permitía que él no esté enorgullecido. Y yo le aseguro que lo que sea que usted esté pasando en este momento y lo que yo estoy pasando en este momento y lo que estamos pasando es y nos ayuda a no estar enorgullecidos. Nos ayuda a no estar en una posición de independencia de Dios. Nos ayuda a no estar en una posición en la cual nos creemos que sabemos todo, tenemos todo y no necesitamos a Dios. Nos quita el orgullo, nos hace dependiente de Dios, nos humilla delante de Dios. Mira qué es lo que va a hacer el apóstol Pablo cuando le viene este aguijón. Dice la palabra de Dios: un mensajero de Satanás, versículo 7, que me abofetee, para que no me valtezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. ¿Sabes? El aguijón duele, pero es algo bueno. ¿Por qué? Porque hace que nos quite el orgullo. Nos quite el orgullo con el cual hemos estado viviendo como cristianos por muchos años ya, y la iglesia se ha estado independizando de Cristo. Número 2, nos hace dependientes de Dios. Nos regresa a reconocer que dependemos de Él, estamos sujetos a Él, no podemos avanzar sin Él, no podemos crecer sin Él, no podemos tener ministerio sin Él, no podemos tener recursos sin Él. Todo está sujeto a Él y nos recuerda eso, nos hace dependientes de Él. Y número 3, nos humilla delante de Él en oración, nos postra delante de Él en oración. Yo no sé cuál es el caso de usted, quizás de alguno u otro sabré, pero no sé detalladamente cuál es su situación. Pero le hablo respecto a la mía. Con lo que llevamos viviendo 5 semanas y cómo ha afectado a familias de la iglesia, nuestra iglesia de familias que no han tenido nada, literalmente nada, condición bien humilde. Y también he tenido algunos hermanos que han perdido sus negocios, sus empresas ya han tenido que cerrar en algunos casos.
y también veo mi situación y cómo me afecta como misionero en cuanto al sustento y veo esa situación y ¿sabe qué? Me ha hecho doblar rodillas delante de Dios más que en otros momentos. Y lamentablemente así somos. Y vemos la circunstancia a través, cuando no había esta pandemia, de una persona que está enfermo de salud y empieza a orar a Dios. Vemos la circunstancia tal vez de alguien que no, antes de esta pandemia, que tenía un problema económico y vemos cómo suplica a Dios. Pero ahora esto es mundial. Ahora esto es en casi todas las ciudades del mundo. Y las personas están doblando rodillas delante de Dios. Estamos postrándonos delante de Dios. Pablo, ante lo que tuvo, rogó, dice la palabra de Dios, 3 veces. 3 veces rogó al Señor que lo quite. 3 veces le suplicó, derramó su ser delante de Él para que lo quite. Obviamente no buscando su voluntad, pero buscando la voluntad de Dios. Y si era de Dios quitarlo, lo hacía, y si no, no. Pero Pablo seguía para adelante. Pero él rogó al Señor 3 veces. Hermano, hermana en Cristo, ¿está usted rogando a Dios por la situación que estamos viviendo? ¿Está usted rogando y suplicando a Dios, no solo por usted, pero por sus hermanos en Cristo en la iglesia? ¿Está usted rogando a Dios para que otros puedan venir a conocerle? ¿Está usted de rodillas ante lo que estamos viviendo? ¿O simplemente está quemando el tiempo, desperdiciándolo? ¿O simplemente está usted afanado o afanada quizás con los problemas que tenemos, con la circunstancia que vivimos? Estamos ahí todo el día pensando en los números y cómo cuadra todo esto y nos desesperamos ante las noticias que vemos y estamos dejando de ver a Cristo. Deje de ver tal vez tanto tiempo las noticias y pasemos más tiempo viendo la palabra de Dios. Pasemos más tiempo de rodillas delante de Dios. No desperdiciemos este aguijón que estamos viviendo. No desperdiciemos este momento que estamos sufriendo, porque Dios está buscando arrepentimiento, porque Dios está buscando comunión con nosotros, porque Dios está buscando que nos arrepintamos. Y hay más propósitos de Él que no sabemos, pero mantengámonos fieles a Él para ver qué es lo que Él quiere de nosotros en medio de toda esta dificultad. El aguijón en la carne duele. Lo que sufrimos en esta vida, los aguijones que tenemos en esta carne, lo que vivimos en esta vida, duele. Pero ¿sabe qué? Lo que podemos nosotros saber es que Dios está en medio de todo aguijón que nosotros vivamos. Y en todo aguijón que nosotros tenemos, nos ayuda a no ser orgullosos. Nos ayuda a ser dependientes de Dios. Y número 3, nos humilla delante de Dios en oración. Ahora, hablábamos de esto hace un momento, me salté un poquito para responder a alguien, pero los aguijones no siempre vienen de Dios, pero son permitidos por Dios si es que no vienen de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Mira lo que dice el versículo 7. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofetee. La Biblia nos enseña algo en detalle acerca de Satanás y el cristiano. El gran enemigo del cristiano es Satanás. Satanás no es enemigo de Dios, no puede estar al nivel de Dios. Satanás es enemigo del cristiano. Si decimos que es enemigo de Dios, lo ponemos casi al mismo nivel de Dios, y no es así. Satanás, como ser creado, busca atacarnos a nosotros cristianos para de tal manera ver de hacer afrenta o humillación o desagrado a Dios. Pero él, como nuestro enemigo, busca tocarnos. Pero la Biblia nos dice algo interesante, que el diablo no nos puede hacer nada. Y esto es absolutamente nada. No puede hacer nada a menos Dios lo permita. A menos Dios lo permita, el diablo no puede hacer nada. Entonces, el diablo puede querer hacerle a usted un daño, pero a menos Dios permita eso, no le puede hacer el daño. Y usted tal vez está sentado escuchando esto y dice, ¿Dios cómo va a permitir que el diablo me haga daño? Pues veamos la Biblia. Vemos, por ejemplo, el libro de Job. Y vemos el libro de Job y vemos claramente que Satanás pidió hacer en cierta manera daño. Dios le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Dios pone a Job en la escena. Quiero decirle esto hermoso acerca de la vida cristiana. Cuando Satanás quiere hacerle algo al cristiano y Dios lo permite, es porque Dios lo ha visto a usted y a mí dignos de ser representantes de su equipo, para que el diablo pueda ser humillado y vea lo que es un verdadero cristiano. No fallemos en la oportunidad que Dios nos da de poder mostrar lo que un verdadero cristiano es en medio de esta dificultad que vivamos. Pero a veces los aguijones, Dios los permite. Vienen del enemigo, si queremos pensarlo así.
pero no hay nada que pueda ser hecho a menos Dios lo permita. Y la mala intención de Satanás en querer destruir, en querer ofender, en querer humillar, Dios la puede voltear a que sea una oportunidad para hacer testimonio a otros de lo que es la gracia de Dios en nuestras vidas. Hay un texto en la palabra de Dios, en el libro de Job, que claramente nos muestra en el capítulo 1 cómo la reacción de Job en medio de su dificultad es algo tan hermoso. Ver cómo Job en su comienzo, cuando sufre todo, se postra delante de Dios y le honra. Los aguijones que nosotros tenemos, que Dios permite, son los sufrimientos que tenemos en esta vida. Y las personas que nosotros tenemos a nuestro alrededor pueden causarnos dolor, pueden causarnos sufrimiento, pero son personas que necesitan de Cristo si no son creyentes. Son personas que lo único que le diferencia de ser tal vez una persona como usted es Cristo. Ellos no vendrían a ser aguijones, pero sí vendrían a ser como a veces personas que son emisarios del aguijón, nos traen el dolor. Y eso lo comento para poder responder a una persona que acaba de comentar. En segundo lugar, como segundo punto principal de nuestro mensaje en esta mañana, los aguijones, número 1, duelen pero son para nuestro bien. Número 2, los aguijones nos permiten ser moldeados en carácter cristiano. Y esto es impactante, esto es hermoso, porque a veces tenemos que pasar por el aguijón para mejorar. Tenemos que ser probados y sufrir el aguijón para poder ser moldeados. Mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 8. Él clamó 3 veces, rogó, no dice la Biblia que pidió, rogó, se humilló, derramó su ser delante de Dios, suplicándole que le quite eso. Y la respuesta fue, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. ¿Sabe? Cuando usted y yo, como cristianos, entendemos que los aguijones Dios nos permite y que son para nuestro bien, entonces usted no tiene que salir del aguijón para gloriar a Dios, para darle gloria a Él, para exaltar a Dios y agradecerle y alabarle. Usted en medio de la dificultad puede agradar a Dios, puede glorificar a Dios, puede alabar a Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está con usted. Esto es un pasaje bien interesante, porque a Pablo no le quitan el aguijón. Algunos hoy en día enseñan algo falso, que dicen, ruégale a Dios, la oración del justo puede mucho. Si pides realmente y lo crees, lo vas a recibir. Declárale a Dios. Con todo respeto, esas no son enseñanzas que se encuentran en la palabra de Dios. Pablo rogó 3 veces, un varón justo, y él rogó 3 veces y no le quitaron el aguijón. Y nosotros rogamos, Dios mío, quítame esto. Y esto le enseñaba también a nuestra iglesia, a la Iglesia Bautista de Fe. Les decía esto, el cristiano tiene que madurar y empezar a decirle a Dios, Dios mío, es mi voluntad, te pido, Padre, mi voluntad y mi deseo como hombre, que pase esta situación. Pero Padre, que no pase hasta que tu propósito en mí se ha cumplido. Padre, que no pase hasta que tú hayas usado mi vida y la circunstancia para tu propósito completo. Ahí usted está mostrando que usted realmente reconoce la gracia de Dios en su vida y usted está seguro que Dios está con usted. A Pablo no le dijeron, Pablo, te lo voy a quitar. Le dijeron, Pablo, bástate mi gracia. Suficiente es mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo acaba de escuchar a Dios decirle, no te voy a quitar ese sufrimiento, lo vas a seguir teniendo. Pero Pablo, yo voy a estar contigo. No te voy a abandonar. Y ojo, Pablo, mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Y eso le bastó. Fue suficiente para este hombre, para este siervo de Dios. Fue suficiente para que él sea moldeado en su petición y ya no está rogándole a Dios, Dios, quítame esto, sino que ahora dice la Biblia en el versículo 8, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Sabe qué es algo difícil de tener en medio de dificultad como la que estamos viviendo? Buena gana, una buena actitud, tener realmente un reposo en Dios. Es difícil. Salimos en cuarentena, 2 semanas, se alargaron a 4, ahora vamos para 6. Con mi familia estamos fuera de casa, la situación no es fácil, estamos con muchos otros. Mi hija la primera semana se fracturó el pie y después no pudimos ir a consulta.
y otros que están pasándola mucho peor que nosotros, tal vez usted, tal vez otros que están en peores condiciones. Pero cuando reconocemos que Dios está con nosotros y que Él aprovecha nuestra debilidad y nuestra limitación y el momento en el cual estamos débiles para que su poder sea mostrado en nosotros y por medio de nosotros, con eso basta. Y usted, hermano en Cristo, yo sé que quizás no es lo que usted quiere escuchar, pero es lo que tenemos que aprender a escuchar. Y tenemos que aprender a vivir de una vida cristiana que sea fiel a la palabra de Dios en madurez. No solamente pidiendo ser librados de las circunstancias, sino ser guiados en la circunstancia, porque al fin y al cabo Dios está con nosotros. No sabemos qué sufrimiento va a venir de acá a unas semanas, no sabemos cómo va a terminar toda esta historia, pero sí sabemos que Dios está en medio de toda esta historia. Sí sabemos que Cristo está con nosotros, sí sabemos que Él no nos abandona, sí sabemos que Él quiere usarnos en medio de esto. El carácter es moldeado por medio de la palabra de Dios. Esto es lo que escuchó Pablo. No lo escuchó de hombres, lo escuchó de Dios. Bástate mi gracia. Y usted tiene que escuchar la palabra de Dios en este tiempo. Si usted se aleja de la palabra de Dios, no va a encontrar el consuelo que usted necesita para poder seguir adelante. Si usted se aleja de la palabra de Dios en este tiempo, no va a encontrar la fuerza que usted necesita para poder seguir adelante. Si usted se aleja de la palabra de Dios, no va a encontrar cómo su carácter se moldea y le da buena gana, como dice la Biblia, en este tiempo. Usted tiene que mantenerse en la palabra de Dios y acercarse aún más a la palabra de Dios para que su carácter sea moldeado y pueda usted seguir adelante como cristiano. Si usted simplemente dice, bueno, voy a sentarme a esperar a ver qué Dios hace, y se aleja de Dios, no va a escuchar a Dios que le dice a usted, bástate mi gracia, tranquilo, yo estoy contigo. Usted tiene que acercarse a Dios para que usted vea cómo Dios tiene un plan y un propósito en medio de todo esto. Los aguijones nos acercan a Dios. Pablo se acercó a la palabra de Dios, a Dios buscándole en oración, y Dios le responde. El moldeamiento del carácter de uno, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 12, que viene por medio de la palabra de Dios. Romanos 12, 1 y 2 nos dice que seamos transformados por medio de la renovación de nuestra mente, lo cual viene por la palabra de Dios. Tenemos que acercarnos a la palabra de Dios. Muchos cristianos hoy en día se alejan más de la palabra de Dios que acercarse más a Dios. Y cuando te alejas de Dios, te enfrías. Cuando te alejas de Dios, ¿cómo esperas tener paz? Cuando te alejas de Dios, ¿cómo esperas tener gozo en la dificultad? Cuando te alejas de Dios, no puedes seguir adelante. Vas a estar como el incrédulo, angustiado, acabado, triste, renegando, frustrado, en ansiedad. Y estas semanas, te digo, ha habido unos cuantos días en los cuales me he sentido así. Me he sentido también con todo el pesar. Y lo único que me confortaba era cuando venía este libro y recordaba las palabras de Dios que me ayudaban a seguir adelante. Yo no le puedo ayudar. La iglesia no le puede ayudar. Dios le tiene que ayudar. El aguijón nos permite ser moldeados al carácter de Cristo. Nos permite tener gozo y nos permite ver el poder de Dios en nuestras vidas. Hay un pasaje en los evangelios que me encanta, y es el pasaje de Pedro. Pedro está con el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 22. No vaya para allá si no desea, pero si desea, Lucas 22, 31 es el texto. Y este pasaje es un pasaje que me impresiona de la vida de Pedro, porque se le acerca el Señor Jesús a Pedro y le dice a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es decir, Satanás, en lenguaje coloquial, os ha pedido para sacarte la mugre. Te va a sacudir, te va a remecer, te va a mover. Satanás ha pedido eso. Y Pedro está escuchando esto. ¡Ah! Satanás ha pedido sacarme la mugre. Y Jesús le dice, pero yo he pedido por ti, yo he rogado por ti al Padre. Oh, Pedro escuchó eso y tal vez dijo, oh, qué hermoso. Jesús pidió por mí, ahora sí, el diablo no me va a tocar, el diablo no me va a hacer nada. Pero esa no es la historia. Jesús le dice a Pedro, Pedro, yo he rogado a ti para que tu fe no falte. Yo imagino la cara de Pedro en ese momento. ¿Cómo Dios? ¿Cómo Jesús? Satanás ha pedido sacarme la mugre y tú en lugar de pedir que no me toque, ¿has pedido que mi fe no falte? Sí, Pedro. Y el texto continúa diciendo, y para que una vez vuelto, para que una vez que pase esto, edifiques
a tus hermanos. Y ese pasaje me impresiona, porque Dios permite que pasemos por dificultades, que pasemos por aguijones. Y Él a veces no nos saca en el momento que queremos que ya pase esto. Él quiere a veces que estemos un tiempo más. Pero Él ruega y está rogando al Padre para que nosotros nos mantengamos fieles, para que nuestro carácter sea moldeado, para que salgamos de esto mejor de lo que estábamos antes, para que volvamos a depender de Dios, para que volvamos a humillarnos delante de Dios, para que volvamos a tener fundamento en la palabra de Dios, para regresar a Él completamente en nuestro ser, para que saliendo de esto salgamos repotenciados. Yo no tengo temor de que esto aísle o enfríe a la iglesia, pero sí tengo temor de que muchos cristianos, me incluyo, no aprovechemos este hermoso tiempo que Dios nos está dando para poder acercarnos a Él y moldear nuestro carácter, para aprender a crecer en la vida cristiana y en la fe cristiana y poder fundamentarnos en la palabra de Dios, tomando provecho de los aguijones para moldear nuestro carácter cristiano. Y acabamos con este último punto. Miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Los aguijones no solamente nos ayudan a nosotros, no solamente son para nuestro bien. Los aguijones no solamente nos ayudan a moldear nuestro carácter cristiano, sino que los aguijones también nos ayudan a cambiar nuestra perspectiva sobre lo que tenemos por delante. La perspectiva de Pablo en estos versos te dice que ha cambiado. Pablo sufría el aguijón y rogó a Dios 3 veces. Pablo, versículo 10, por lo cual, por amor a Dios, me gozo, se goza en el aguijón, se goza en la circunstancia que está viviendo, se goza en medio de toda la dificultad, la tribulación que puede estar viviendo, en la debilidad, en la afrenta, en la necesidad, en la persecución, en la angustia, en medio de todo eso, Él se goza, porque Él sabe que cuando Él está ahí abajo sufriendo, es cuando Dios muestra su poder más claramente. A nadie le gusta sufrir, pero cuando eres un cristiano, tu perspectiva puede cambiar. Porque tu perspectiva puede ciertamente hacer que tú puedas ahora dejar de ver esto como una circunstancia terrible en tu vida, como lo peor que podría haberle pasado al mundo, y lo veas como una gran oportunidad para que tú puedas ver la mano de Dios en tu vida y por medio de tu vida. El resultado de la locura de la predicación, el resultado de lo hermoso de la palabra de Dios, es que el cristiano puede ser distinto al incrédulo, en que puede gozarse en medio de momentos como este. Las debilidades son oportunidades de fortaleza. Las debilidades son momentos en los cuales podemos nosotros regresar a los brazos de Cristo. La primera semana, les contaba, la primera semana que estuvimos en cuarentena, mi hija se fracturó el pie y me permitieron llevarla a emergencia y le pusieron una fédula. Y pues no podía caminar por 3 semanas, nos dijo el médico. Entonces por 3 semanas no caminaba y a donde sea que ella tenga que ir, sea al baño, sea llevarla a sentarse a comer, teníamos que cargarla. Tal vez algunos de ustedes han pasado por eso, padres. Y pues mi hija de 6 años la tenía que cargar a todo lugar la llevaba. Y de pronto, al comienzo del momento difícil, ella lloraba porque veía a su hermano correr, lo veía salir al jardín y pues ella lloraba porque quería también salir, aprovechando que estamos en este lugar donde hay jardín. Y ella quería jugar con él y sufría como niña queriendo divertirse. Y después de casi la primera semana, los primeros 10 días, un día la estaba cargando para llevarla a la mesa para la cena. Y ella me dice, papi, me gusta estar así ahorita. Y digo, ¿cómo que te gusta estar así ahorita? Y me dice, porque me cargas a todo lugar. Y me dejó pensando. Y después pensando en esta meditación de la palabra de Dios. Todo depende de tu perspectiva.
Mi hija no podía correr, no podía jugar, pero estaba en los brazos de su papi y de su mami y eso le daba a ella gozo porque otra vez sentía que a todo lugar la cargaban, la abrazaban, la ayudaban. Los momentos en los cuales somos débiles nos ayudan a poder ver los brazos de Cristo en nuestras vidas. Cambie su perspectiva. Tenga gozo. Gócese en Dios. Gócese. Porque Dios le está permitiendo regresar a sus brazos. El aguijón es para nuestro bien. El aguijón moldea nuestro carácter. El aguijón nos ayuda a nosotros a poder cambiar nuestra perspectiva de vida y ver realmente qué es importante. Y ver realmente los brazos de Dios, de Cristo, alrededor nuestros. Espero que esta enseñanza y meditación haya sido de bendición a su vida. He estado orando por ustedes, lo seguiré haciendo. Dios mediante, nos vemos el próximo domingo con otra meditación de la palabra de Dios. Seguimos viendo temas relacionados a esto, porque no nos podemos enfriar, no nos podemos enfriar. Tenemos que mantenernos cerca a Dios. Pase tiempo en este libro, lo necesita. Sin pasar tiempo en la Biblia, la circunstancia la va a ver muy fea. Pero cuando pasa tiempo en la Biblia, va a poder tener gozo. Acérquese a Dios y dependa de Él. Me pidieron que comente algunos anuncios, anunciarles que estén siempre activos en las transmisiones de la iglesia. Muy buena respuesta de muchos hermanos. Manténganse activos, manténganse pendiente uno del otro. Ore por familias de la iglesia, oren unos por otros, eso les va a ayudar. Necesitan crecer en comunión, nos están viendo, llámense una vez a la semana, llame a alguno, anímense, pasen tiempo en comunión. No olviden, me pidieron que les anuncie también, no olviden sus diezmos, ofrendas, es para seguir siendo fieles a Dios en este tiempo. Es difícil, pero a medida podemos, hagámoslo, sigamos siendo fieles a Dios, la provisión de Dios está y hay muchos misioneros, ustedes como iglesia tienen muchos misioneros y velemos por ellos también a medida Dios lo permita. Dios es un Dios que nos da muchas oportunidades como esta para poder seguir adelante. Le animo a que se mantenga fiel, oramos unos por otros, terminamos ahora en oración también y Dios sea bendiciéndoles, guardándoles, guiándoles y usándoles en medio de todo este tiempo. Oremos. Dios mío, Padre amado, gracias te doy por tu palabra. Padre, te agradezco por el ejemplo del apóstol Pablo, que él pasando una dificultad, te buscó, se humilló, quitó su orgullo, dependió de ti y fue sustentado por tu palabra. Te pido que nos ayudes a ser sustentados nosotros por tu palabra y poder ver que tu gracia es suficiente para nuestras vidas. Padre, te ruego y te suplico que nos ayudes a nosotros a poder cambiar nuestra perspectiva en medio de esto. Que dejemos de ver las circunstancias que nos rodean y empecemos a ver al Dios que está en nosotros. Cuán grande eres tú, oh Dios, qué hermoso es poder meditar en tu grandeza, porque meditando en tu grandeza, toda circunstancia parece inferior. Permítenos poner nuestros ojos en ti y no quitarlos. Ayuda a los miembros de esta iglesia, a los hermanos de esta iglesia, Nueva Vida Sol de la Molina. Ayúdales a ser fieles y firmes, que se acerquen a ti, dependan de ti. Ayúdanos, oh Dios. Te pido, te suplico que apoyes a los misioneros, Padre, sustentándoles, proveyéndoles los gastos de la iglesia. Sé tú proveyendo, es tu iglesia, depende de ti, cuídala. Te lo pido, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, nos vemos en otra ocasión.